Hola, soy Jorgelina Claverí, soy ingeniera forestal y trabajo en el Instituto Nacional de Semillas en el área de viveros y semillas forestales. Participo en el grupo, en la Comisión Forestal del CEPIA y voy a brindar para ustedes una charla sobre certificación de material de propagación forestal en el marco del ciclo de charlas forestales que está realizando. Vamos a hablar del sistema de certificación de material de propagación de especies forestales. Este sistema lo que es, o el objetivo que tiene, es certificar la trazabilidad de las plantas o de los plantines que se van a utilizar en plantaciones forestales. En principio, la importancia es para el uso en plantaciones con uso foresto industrial, no así plantas de uso ornamental ni de otros fines. Y básicamente a lo que apunta es a poder tener información sobre esas plantas, esos plantines, para que el productor tenga la certeza de la identidad de los materiales, de las condiciones en las que fue producido y de las características propias del material, como pueden ser la genética, la ubicación del sitio donde se obtuvo la semilla, con todas sus características edafoclimáticas y demás. Esto se lleva a cabo mediante el registro de diferentes etapas de la producción, en las cuales se va a ir solicitando información para encadenar toda la información hasta el momento en que se obtiene el plantín que va a plantación. O sea que en sentido general, el sistema de certificación lo que busca certificar es la trazabilidad de los materiales. Para ponerle un marco normativo, vamos a decir que el INASE es el organismo responsable de la aplicación de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas del año 73, y esta ley aplica para todas las especies. Entonces, en el caso de las forestales, tenemos normativas propias, y la normativa base para el sistema de certificación es la resolución 256 del año 99, que se llama Normas de la Producción, Certificación, Comercialización e Importación de Semillas de Especies Forestales. En esta normativa, lo que vamos a encontrar, además de las pautas básicas para todos los productores de material forestal, certifiquen o no, vamos a encontrar el detalle de todo el procedimiento para la certificación de los distintos tipos de material. Porque al margen de que lo que llega a plantación es el plantín, a ese plantín se puede llegar desde semilla, desde reproducción agámica, desde clonación. Entonces, todo ese detalle está citado en esta resolución. Otra normativa con la cual trabajamos continuamente es con los requisitos mínimos de aprobación de categorías de estos materiales. Lo que se busca desde ya con la certificación y con toda esta normativa es la excelencia en los materiales, o tratar de tender al uso de materiales de mejor calidad. Entonces se han generado definiciones de categorías y a su vez se han establecido parámetros mínimos para esas categorías. Entonces, en principio, en el año 2009 se establecieron los parámetros técnicos para las especies más cultivadas en el país, que son pinos y eucaliptos. O sea, para los géneros pinos y eucaliptos, para un grupo de especies que son las más desarrolladas en el país, se establecieron valores técnicos o parámetros técnicos de calidad. Con el correr del tiempo se fueron incorporando otras especies que eran las más cultivadas después de estos géneros, y a su vez, por demanda del sector, se fueron agregando otras. Entonces, a la fecha tenemos, además de pinos y eucaliptos, tenemos algunas nativas, como por ejemplo Araucaria angustifolia, tres especies de cedrela, tenemos también 5 especies del género Prosopis, para las cuales, además de desarrollar en el caso de Prosopis los parámetros técnicos, se tuvo que trabajar en un proceso bastante arduo para la identificación. El Prosopis es una especie que hibrida mucho entre sí, entonces, en principio, antes de poder definir un valor
técnico de calidad, tenemos que poder asegurar la identidad. También se incorporaron especies de la Patagonia como la pseudosuga y 2 especies del género Nothofagus. Estos parámetros técnicos en principio establecen un distanciamiento que debe tener el sitio donde se va a recolectar el material con respecto a plantaciones o otros rodales cercanos para evitar contaminación. También establece valores mínimos de poder germinativo, de pureza físico-botánica, expresados en unidades por gramo o dependiendo de la especie. Volviendo a la resolución, nuestra base, que es la 256, esta resolución establece definiciones que son las que vamos a utilizar todo el tiempo en la aplicación del sistema. Una de las definiciones más importantes es la de material básico forestal. Nosotros llamamos material básico forestal a el lugar o al grupo de ejemplares de donde se extrae material de propagación. Este material de propagación puede ser semilla, puede ser tejido, puede ser estaca, pero lo importante es que este material tiene que tener homogeneidad en cuanto a la especie, y tiene que tener determinadas características que le van a asignar una categoría. A su vez, el sistema está diseñado de manera tal que cuando se inscriben los materiales se les otorga un código, y este código va a funcionar como un número de documento, básicamente, ¿no? Entonces, ese número lo va a acompañar al material todo el trayecto. Y cuando yo tengo una planta en plantación que sé que corresponde a determinado número, puedo rastrear de dónde proviene su semilla o su inicio, digamos. Este número no se puede trasladar a otro material, y en definitiva lo que identifica, además del material, es el lugar, es las características, es las condiciones de cultivo y todo eso. Otra definición que tenemos dentro de la resolución son los tipos de materiales. Entonces, como decíamos antes, yo puedo llegar al plantín de diferentes maneras o por diferentes rutas. Puede ser por semilla, puede ser por estaca, puede ser por esqueje, o puede ser por cultivo de tejido. Entonces, en el caso de la semilla vamos a tener diferentes tipos de material que van a ser un área productora de semillas, por ejemplo, un rodal semillero, un huerto semillero que puede ser clonal o de progenie. En el caso de material clonal, de plantines clonales, hablamos de cepas de clon como material básico, que estamos refiriéndonos a las plantas madres de las cuales se recolectan las estacas para hacer los plantín. En el caso de salicáceas hablamos de estaquero. Volviendo a las opciones de semilla, a los materiales básicos de semilla, están organizados de manera tal que tenemos un material de mínimas características en cuanto a la selección o al mejoramiento, que es el área productora de semilla. Este área únicamente me está consignando un espacio geográfico de donde yo puedo extraer material, sin mayores condiciones, salvo la homogeneidad del material, ¿no? Después tenemos un rodal semillero en el cual ya hablamos de una intervención que tiene que ver con la selección fenotípica. Dejo los ejemplares que voy a necesitar o que voy a pretender de mejores características para asegurarme que en el cruzamiento libre la semilla obtenga características de sus ejemplares. Y ya en los huertos semilleros, sean clonales o sean de progenie, voy a tener, en principio, un huerto que se instala a partir de una idea de mejoramiento, con lo cual ya voy a depender de un programa de mejoramiento y de un modelo. Y estos huertos van a estar conformados por clones o por progenies, y van a tener un diseño de cruzamiento y demás características que me van a asegurar que ese material va a tener un grado de mejoramiento mayor. Entonces, de los productos que voy a obtener de estos tipos de materiales van a ser semillas, plantines de semillas, plantines clonales, guías o estacas o barbados,
con diferentes grados de selección o mejoramiento. Dentro también de la resolución vamos a definir categorías. Estas categorías me van a hablar de las características de la selección y de los requisitos de calidad o de la exigencia que tengo al momento de vender la producción. Entonces, si yo me estoy refiriendo a fuente identificada, puedo certificar una fuente identificada, pero lo único que voy a estar haciendo es certificar de dónde procede ese material, sin mayores exigencias, digamos. Estoy certificando el lugar geográfico de donde procede, o el sitio. Si hablo de material seleccionado, lo que estoy certificando es un material que pasó por un proceso de selección, a nivel fenotípico, o sea, un rodal. Y si hablo de material calificado, estoy hablando de material que pasó por un proceso de selección mayor, en el caso de los huertos. Si hablo de material ensayado, que sería la categoría máxima, estoy hablando de un material que ya cumplió con un ciclo completo a partir de que fue obtenida la semilla en un estado de huerto, por ejemplo. Ese material ya se probó en campo, ya expresó todo lo que se buscaba que expresara en cuanto a características. Ese material ensayado es entonces el máximo al que puedo aspirar en cuanto a calidad. Otra definición que usamos mucho, otro término que usamos mucho, para hablar mejor, es el documento de autorización de venta, o DAV. Este documento es el documento que emite INASE cuando está certificando una partida, sea de plantas, o sea de semillas, o sea de material de propagación, que respalda específicamente ese lote. Yo después voy a hacer una especie de ejemplo de toda la cadena para que se entienda mejor. Pero el término de haber usamos todo el tiempo y se otorga un número y ese número está asociado a una partida o a un lote específico de material. Acompañado con ese documento, si se ve en la imagen, en la izquierda de la imagen van a ver una planchuela de hologramas, se acompañan hologramas, ¿sí? Que tienen una numeración que es única. Entonces, cada documento o DAV está vinculado con una cantidad de hologramas, con una numeración que es irrepetible. Entonces, el productor, cuando va a vender su material, tiene que, o bien, si es en el caso de la semilla, por ejemplo, que sería la imagen del medio, rotular la producción y al rótulo adherirle el holograma, ¿sí? De esta manera estamos expresando que esa bolsa de semilla es material certificado. Certificado como seleccionado, como calificado, como fuente identificada, no importa. La metodología es la misma. Ese rótulo va a contener toda la información de la semilla, de las características comerciales de la semilla y del número de documento que respalda la certificación. Todo el contenido de la información del rótulo está dentro de la normativa también. Si la rotulación se va a hacer para material que es identificado, necesita llevar determinada información. Si el material es certificado, necesita llevar otra determinada información. Entonces, caso de semillas, las bolsas se venden o se entregan de manera cerrada con un rótulo, con un holograma. No puede el productor o quien adquiere esa semilla abrirla para fraccionarla, porque ese holograma solamente respalda esa bolsa. En el caso de plantines, como no se puede rotular cada plantín, se emite un certificado que es una constancia de procedencia de este material, en el cual se consignan todos los datos de esa partida de plantines y se adhieren hologramas también. O sea, funcionaría como un rótulo, pero no se pueden embolsar los plantines, funciona para partidas o lotes. La certificación está apuntada a, ya decíamos hoy, garantizar que toda la información que se recolectó durante todo el proceso de producción esté verificada, que lo que consigna el vendedor sea verídico. Digamos, la función de INASE es verificar y comprobar todas las etapas de la producción y de la información que se está volcando al momento de la venta.
También nuestra función es recibir las denuncias o demandas necesarias en el caso de que haya un error de identificación, o que la calidad de la semilla no sea la que está consignada en el rótulo, para lo cual nosotros vamos pidiendo de manera periódica información de los materiales para verificar que se sostenga lo que dicen los rótulos. Como la semilla, voy a hablar de semilla que puede ser el caso más claro, ¿no? La semilla es almacenable. Entonces, si una empresa produce una cantidad determinada de semilla y no la vende o no la entrega el primer año de la cosecha, el análisis que le haya hecho esa semilla va a perder vigencia respecto a años siguientes al momento de la venta. Entonces, ese rótulo de los años posteriores no va a mantener la misma información que el rótulo original o del primer año de cosecha. Bueno, para todo eso nosotros cumplimos la función de veedores o de recibir las demandas necesarias para intervenir en ese tipo de situaciones. Requisitos que tienen que tener los viveros para certificar. Dentro del INASE funciona el Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas. Este registro aplica para todas las especies y todas las producciones. En el caso de los viveros forestales, o los productores forestales, deben inscribirse en la categoría de vivero certificador, que es la categoría J, contar con un director técnico, que tiene que ser un ingeniero forestal, o ingeniero agrónomo, o técnico forestal matriculado, que es quien va a realizar todas las presentaciones de la producción. Entonces, este ingeniero lo que va a hacer es mandar a INASE con su firma toda la información que es requerida en diferentes etapas de la producción. Y va a ser quien responda por la veracidad de esta información. Las categorías, la inscripción en el registro es arancelada para la mayoría de los cultivos o las especies, pero para los forestales no. Tiene una renovación anual y todo el trámite de inscripción se hace de manera online. Entonces, una vez inscrita la razón social, vivero, semillero, si posee materiales básicos propios, por ejemplo, es dueño de un rodal semillero, lo tiene que inscribir, certifica o no certifica. Entonces, en ese momento se le va a otorgar el número de material básico del que habíamos hablado, y a partir de ese momento, todo lo que produzca de ese material va a llevar esa identificación. Para certificar específicamente, tiene que cumplir con los avisos y presentaciones en tiempo y forma, y en el momento de la certificación se cobra un arancel, dependiendo si es semilla y de qué especie, y si es plantilla. Y después, aunque certifique o no certifique, tiene la obligación de hacer una presentación anual, como una especie de balance de lo que produjo durante el año, de lo que vendió y de lo que le queda en existencia. De esta manera podemos conocer nosotros cuál ha sido el movimiento comercial de los materiales. Nosotros, con toda esta información que juntamos a través de las inscripciones de los certificadores y los no certificadores de los materiales básicos y de la demanda del sector, lo que hacemos es generar información que ponemos a disposición de todos los usuarios a través de la página web, y que es importante al momento de quien desea realizar una explotación o lo que sea, puede obtener información de dónde conseguir la semilla de determinados materiales, por especies en general. Pero para cerrar un poco el concepto del proceso de certificación, lo explico así muy rapidito, tengamos por ejemplo el caso de una razón social que va a producir semilla de pino. Entonces, lo primero que tiene que hacer es inscribirse en el registro de comercio de INASE, con un director técnico que sea un ingeniero forestal, agrónomo o técnico forestal matriculado que respalde la documentación. Lo segundo que va a hacer es, al momento de realizar una cosecha, va a tener que avisar con 45 días de anticipación que va a realizar o iniciar las tareas de cosecha. Una vez realizada la cosecha, tendrá que declarar cuánto cosechó en bruto y si hizo algún proceso de limpiado, de clasificación de esa semilla, cuánto le queda disponible para la venta de esa semilla. Después,
si quiere certificar o no, y si quiere certificar todo el lote o no, es una decisión de cada empresa. Si desea certificar, por ejemplo, una parte de su producción, lo que va a hacer es solicitar su certificación y nosotros vamos, en función a la cantidad que quiera certificar y a cómo decida fraccionarla, enviarle el documento de autorización de venta con la cantidad necesaria de lugar. Si no decide certificar toda su producción, lo que no certifique lo podrá vender sin certificar, y además lo tendrá que declarar como remanente al fin del ciclo para saber al año siguiente con qué stock cuenta de inicio y así poder hacer lo que decíamos de llevar un control más o menos de los materiales como van circulando. Les decía que la información que nosotros recabamos, la procesamos y la volcamos en una página web. En esta pantalla van a ver la dirección de la página de INASE. Hay un botoncito, el que está en celeste, que es el Registro Nacional de Comercio. Ahí pueden entrar para informarse sobre las inscripciones de las razones sociales. Y el enlace que está abajo es específicamente el área de viveros forestales, que lo van a encontrar navegando igual, pero yo lo pasé ahí en limpio para que puedan entrar directamente. Nosotros en el área de forestales lo que vamos a brindar como información es, en principio, el listado nacional de materiales, que lo procesamos todo en una guía de consulta, que es un PDF que se va actualizando regularmente, que es esta pantalla que ven acá. En este listado y en esta guía de consulta van a encontrar los materiales ordenados, en principio como semillas y como agámicos, para seleccionarlos de alguna manera, clasificarlos de alguna manera, y al final de la guía van a encontrar los datos de contacto de todas las empresas que tienen material disponible. Entonces, por ejemplo, si yo necesito conseguir semilla de araucaria, busco por especie y me va a arrojar como resultado todas las razones sociales que tienen producción de semilla de araucaria. Además, como dato así en sintético, voy a encontrar en dónde se ubica esa producción, qué categoría tiene y a quién pertenece. Entonces después voy a poder buscar la información de contacto de esa empresa y con esa mínima información voy a tener una idea de lo que tengo en oferta en el mercado. Eso es para todas las especies. Y ya digo, está clasificado como semilla y como material agámico. En el caso de, una aclaración que hago, en el caso de los materiales agámicos, sean eucalipto clonal o sean algunas salicáceas, puede pasar que las variedades, son variedades, tienen que estar inscritas en el registro de variedades, y puede pasar que esas variedades tengan propiedad de los obtentores, ¿no? Entonces, en esos casos, para poder dar uso o para poder adquirir esos materiales, si tienen propiedad, hay que contar con una autorización del obtentor. Nosotros lo que hacemos es solicitar que las dos partes, el obtentor y el comprador, digamos, firmen un acta como de acuerdo en el cual ponen ellos las reglas, pero básicamente lo que se hace es que el obtentor autorice la multiplicación de ese material con determinado fin. En general es la finalidad es para obtener directamente material que va a plantación, no material que vaya a ser propagado después. Entonces, durante un periodo de tiempo. Nosotros lo que hacemos es velar que ese acuerdo esté vigente y que se cumpla. Hay otras variedades que son de uso libre o de uso público, para las cuales no hace falta ese documento. Entonces, dijimos, tenemos la guía de consulta, donde tenemos la información de todos los materiales y de quienes lo poseen, los contactos de las razones sociales. También tenemos en la web disponible el listado de especies que tienen parámetros técnicos para certificarse con categoría, que ya más o menos dije, pero eran pinos, eucaliptos, especies de pinos eucaliptos, especies de prosopis, algunas especies de Nothofagus, pseudosuga, cedrela, araucaria, tona, paraíso. Están ese listado y las resoluciones y los valores que deben cumplir para las categorías.
y esa es toda la información que pueden encontrar en la página. Dejo mis datos de contacto por cualquier consulta que tengan para hacerme y espero que haya sido de su interés la charla. Muchas gracias.